Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Podcast número 31. Bienvenidos y gracias por sintonizarnos. Ya están viendo aquí unas coyotas. Coyotas, la verdad que son un verdadero agasajo, ¿no? Un verdadero agasajo. Estas coyotas es la innovación nueva en Casa María. Están todas y todos invitados. Y bueno, antes de comenzar y presentar a mis invitados, que ya todas y todos ustedes los conocen, voy a hablar un poquito porque después no me dejan hablar. Así que voy a hablar un poquito nada más. El colache, ¿no? El colache. Primero, dice, la suspensión definitiva, dice, de retirar los libros de texto de las escuelas en Sinaloa continúa en pie. Al respecto, la presidenta de Vía Familia AC, Ana Laura Hernández Meijueiro, ha señalado que la titular de la Secretaría de Educación Pública y Cultura se encuentra en desacato judicial y que deberá de asumir las consecuencias por desobedecer a un juez federal. El contenido de estos libros ha levantado polémica y organizaciones los califican de inapropiados para alumnos de nivel primaria. Esto nada más lo dejo ahí. Ya saben que hay una lucha de padres de familia al respecto. Ya lo discutimos aquí. Hubo una suspensión definitiva, pero hay desacato de parte de las autoridades correspondientes para que vean cómo se las gastan. Aguas con el dengue, aguas con el dengue. Las autoridades de salud de Sinaloa están haciendo un llamado a la población en general a no confiarse y que sigan con las medidas de cuidado para prevenir el dengue, que es transmitido por los mosquitos. Es por ello que es muy importante retirar cacharros y otros objetos que ya no son tan necesarios en los patios de las casas para evitar que se conviertan en criaderos de los mosquitos. Yo nomás les digo a las autoridades correspondientes que esto se trata de prevención. No hay que salir con este tipo de peticiones una vez que llueve. Hay que recordar que antes de las lluvias y si se puede durante todo el año, hay que tener una campaña de descacharrización permanente. Esto lo tenemos nosotros en el partido sinaloense. Y hay que recordar que el virus del dengue es transmitido por un artrópodo, por un mosquito, que hay que evitar que nazca ese mosquito. Y precisamente para evitar que nazca, pues lógicamente en los cacharros es donde se acumula la humedad, el agua, y ahí es donde crecen las larvas de los mosquitos y una vez que está en forma larvaria, hay que agregar un químico, lo que es el abate, ¿no? El abate, la abatización es muy importante. Y bueno, ya que no tiene remedio y que tenemos el mosquito adulto, la fumigación es lo que marca la pauta, nada más que en la medida de lo posible no hay que contaminar el ambiente. Así que autoridades, esto es durante todo el año, no una vez que llega el problema. Estamos acostumbrados que una vez que se ahoga el niño, tapamos la noria. Entonces, agua con el dengue, porque hay gente que muere, ya tenemos nosotros, sobre todo en el sur de Sinaloa. Un milagro cambiaría el sombrío panorama de México. Dice, una catástrofe se avisora, dice, en el campo y la economía sinaloense si concluye la temporada de lluvias 2023 y estas no se hacen presentes. Los agricultores de temporal de varios municipios están incluso clamando ya que sus tierras sean declaradas como zonas de desastre, porque sus cultivos no se mantuvieron de pie por las pocas y en algunos casos nulas lluvias de la temporada. Para los agricultores de riego, la situación no es diferente. No visualizan un panorama tranquilo en su labor, mucho menos halagador, pues en su conjunto las 11 presas de Sinaloa guardaban al día de ayer apenas 4.473.8 millones de metros cúbicos de almacenamiento. Entonces hay una desesperación total. Dicen que pues ya que la lluvia, bueno, más bien las nubes se les aplicó nitrato de plata. Yo lo dudo mucho todo esto porque la verdad no ha habido lluvias aquí en el estado de Sinaloa y como ya lo dijimos, las presas están en un 30% apenas. Es desesperante esto. Feliciano Castro dice, se manipula la supuesta autonomía, dice Feliciano Castro.
El diputado local de Morena dijo que se ha manipulado el concepto de autonomía universitaria. Indicó que se ha tratado de hacer creer que la autonomía significa inmunidad, opacidad y abuso de poder al interior de las instituciones, disfrazando, dice, tales circunstancias con una campaña de supuesta defensa a la autonomía universitaria. Yo le recuerdo a Feliciano Castro que el problema que existe en este momento es por la violación flagrante que existe de diputados irresponsables como ellos, en el sentido de que a la hora de armonizar lo que es la Ley General de Educación Superior con respecto a la Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa, lo hicieron mal, violando la autonomía universitaria. De tal manera que si esto se admite y no se hubieran parado la Universidad Autónoma de Sinaloa, en este momento ya la UAD fuera una dependencia prácticamente de CEPIC. Y esto ustedes saben lo que conlleva, prácticamente equipararse con el resto de los maestros. Y bueno, los universitarios tienen una jubilación que se llama jubilación dinámica y desde luego quedaría al traste con ella. Entonces, nada más como aclaración, aquí hay que recordar que Feliciano trabajó únicamente 25 años en la universidad, únicamente 25 años, se jubiló, ya tiene una jubilación de casi 20 años cobrando como jubilación dinámica y durante este tiempo pues estudió su maestría, durante este tiempo trabajó en gobiernos en Zacatecas varios años y curiosamente a los puros 25 años se jubiló. Aquí hay culebra en el agua. Acusan sobreprecio en patrullas. No se asusten, no se asusten. Esto están hablando a nivel nacional de una compra de Sedena de 4,000 camionetas con valor cada una con más de 1,000,000 de pesos. Eso es lo que tenemos. Y bueno, ahora sí presento a mis invitados de lujo. La verdad que estoy muy agradecido con ellos porque hay un compromiso con ustedes de que íbamos a hablar del presupuesto, bueno, del proyecto de presupuestos todavía, de egresos de la Federación, la ley de ingresos, desde luego que va implícita. Agradezco a Manuel Cárdenas Fonseca que nos esté acompañando en este momento. Muchas gracias. Gracias y saludos a la audiencia. Muchas gracias, Víctor Antonio Corrales Burgueño. Doctor, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, en este momento ya se está discutiendo un tanto lo que es el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, que si no me equivoco, Manuel, esto se presentó el 8 de septiembre, lo que es el proyecto de presupuesto, y hay una ruta crítica, hay que recordarle a la gente que la ley de ingresos, pues, por ser una ley, se tiene que aprobar tanto en la Cámara Baja de Diputados como en la Cámara Alta de Senadores. Y lo que es ya el presupuesto de egresos, únicamente se encarga la Cámara Baja de Diputados. Y hay algo que vale la pena comentar aquí. Únicamente se necesita la mayoría absoluta, no se necesita mayoría calificada, o sea, el 50% más uno. Manuel. Los presentes, habiendo quórum. Es correcto. Y Manuel, bueno, ya fue diputado federal, fue senador de la República y maneja al dedillo esto. ¿Qué nos puedes contar tú de lo que está pasando en este momento allá todavía en la Cámara Baja, porque no ha subido allá al Senado de la República, lo que es este proyecto de presupuesto, Manuel? Gracias Héctor. Nuevamente saludos. Yo quisiera nada más hacer un comentario respecto de los libros de texto, aprovechando la introducción y las noticias que le das a la audiencia. Uno de los problemas más graves que tenemos es que al aprobarse la Ley General de Educación Superior, ahí se estableció, junto con la Ley de Educación, cuál era el mecanismo para poder autorizar los contenidos y las etapas de licitación y cómo se licitaría la impresión de los libros de texto. Entonces esto va en dos caminos. Uno, quienes combatieron que el gobierno federal violó totalmente la ley al no cumplir con el procedimiento que ellos mismos en la propia ley, que la 4T, como se dan en llamar, aprobar en el Congreso, originada por ellos, lo que ellos se aprobaron, lo incumplieron. Eso por un lado, y eso pues ahí están ya las denuncias. Por otro lado es los contenidos.
En tanto los contenidos, bueno, los accesorios llevan la suerte del principal, porque el procedimiento, como lo comentábamos, que establece la ley es para definir los contenidos y para definir la impresión y para definir la distribución de los mismos. Por otro lado, aquí como comentas que se ampararon y hay una suspensión definitiva y se plantea que se esté en desacato, bueno, yo le quisiera decir a quienes tienen el derecho legítimo e intervinieron en el amparo, pues tienen que acusar de desacato a quien consideren responsable o contra quien resulte responsable, porque si no, eso se va a quedar nada más en un enunciado y va a seguir viviendo la impunidad. Y respecto de la sequía, esto tiene que ver también con el presupuesto de egresos de la Federación del siguiente año. El titular del Poder Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, ya planteó que él no se va a hacer responsable desde la Federación de los daños catastróficos de los desastres naturales. Entonces, los gobiernos de los estados van a tener que comprar las coberturas con sus recursos, sean recursos propios o bien recursos federalizados. Habría que ver si pueden destinar de los recursos federalizados para la compra de las coberturas de riesgo contra catástrofes. Y bueno, lo otro que tenemos que ver es que también ya les dijo a los gobernadores que él desde la federación, y él habla en primera persona porque él dispone del gasto público como le viene en gana. Lo hemos visto infinidad de veces. Pues, ¿dónde estamos ahorita? Ahorita están comparando presupuesto aprobado para 2023 contra presupuesto propuesto para 2024. Y ahí hay una gran trampa, ¿eh? Lo que hay que ver es presupuesto aprobado primero, si no quisieran ser tramposos, contra presupuesto ejercido. Y podrán decir, oye, todavía falta un trimestre para que para que se concluya el presupuesto ejercido. Sí, pero ya tienen la aproximación de cierre. Entonces están comparando piedras con manzanas, ni siquiera peras con manzanas, que ambas son frutas. No, son dos cosas totalmente distintas. Y lo que se plantea es que el presupuesto trae rubros muy cargados hacia las Fuerzas Armadas, muy cargados hacia el endeudamiento, muy cargados hacia los programas clientelares, porque no son programas asistenciales, son programas clientelares. Y aquí es donde van a tener todos los gobernadores que, teniendo la potestad para establecer alrededor de 18 conceptos para tener ingresos, nada más aquí en Sinaloa cuando mucho llegan a 8, a 9. Es decir, lo que es gravable por los impuestos, a lo que están autorizados las entidades federativas para gravar, nada más lo hacen en un 50%. ¿Qué quiere decir esto? Que dependen aproximadamente en un 90% del dinero federalizado. Y esto tiene que ver a su vez con problemas tan serios como lo estamos viendo, en que aquí la Auditoría Superior del Estado quiere auditar recursos para los cuales ella no está autorizada. Ya se lo dijo la Auditoría Superior de la Federación, ya lo dijeron aquí el organismo de transparencia del gobierno del estado ahí en el portal, que la Universidad Autónoma de Sinaloa no recibía ningún centavo de recursos propios del estado. Entonces lo que podemos ver es que para el año que entra, independientemente del monto, que para este año anda en alrededor de 64,000 millones el presupuesto del estado de Sinaloa, de lo cual el 90% son recursos federalizados, muy probablemente el gobierno del estado, para limpiar todo el cochinero que ha hecho, le vaya a etiquetar algo de recursos propios a la Universidad Autónoma de Sinaloa para luego decir, ya ven cómo sí podíamos auditar, porque ellos viven en Rochalandia, ¿no? Entonces, lo que podemos ver es que también van a decir aquí, y que no quisieron reconocer. Ustedes recordarán que año con año dicen el presupuesto más grande de la historia.
Nominalmente no. Porcentualmente, perdón, nominalmente sí, realmente no. ¿Qué pasa? Que año con año se incrementa el factor de inflación. Entonces, si el año pasado te autorizaron 10 y la inflación fue de 4, pues se incrementa y así sucesivamente. Como siempre hay inflación, siempre año con año, pareciera ser que es más grande el gasto. Pero en términos reales, de 2022 a 2023, Sinaloa tuvo un decremento de casi 1 punto. Y si revisamos 2023 de lo aprobado contra lo ejercido, van a ver que es mucho mayor. Entonces, yo lo que les pediría aquí a los productores, a los comerciantes, a los industriales, a los agricultores, a los ganaderos, es que antes que andar cayendo en esa farsa de ir a México a tumbarle la puerta al Congreso de la Unión para que le den y etiqueten recursos a Sinaloa, eso es una farsa desde hace 8 años. Donde no es una farsa es aquí, en el Congreso del Estado. El gobierno del Estado de Sinaloa va a tener alrededor de 7,000 y pico de millones de recursos propios. Ahí es donde tienen que ir a tumbar la puerta. Ahí es donde tienen que ir a ver en dónde los quieren aplicar. Porque hay un artículo en la ley de presupuesto, en el gobierno del Estado de Sinaloa, que dice, fíjense nada más, esto es muy importante, sectores productivos, que el Poder Ejecutivo, le hace la pluma del gobernador, puede hacer transferencias de ramo a ramo, es decir, de turismo a agricultura, de agricultura a educación, de educación a salud, hasta por el 20% de lo aprobado. ¿Qué quiere decir esto? Que si el 86% ya está comprometido porque es seguridad social, servicios personales, deuda, etcétera, pues queda un 14%. Y si el Ejecutivo puede disponer a su entero antojo y hacer las transferencias que le dé la gana hasta por el 20%, pues lo que aprueban los diputados pues no sirve de nada. Serían mis primeros comentarios. Muy bien, muchas gracias. Muy importante el comentario de Manuel, porque hay problemas serios aquí en el campo sinaloense. Hay problemas serios en lo que es la pesca, y sobre todo, hace un rato comentaba que la prevención es lo mejor que existe. De nueva cuenta, sabemos que aquí en Sinaloa, tarde que temprano vamos a volver a sembrar. Más de 1 millón de hectáreas son las que se siembran, son 800,000 hectáreas más o menos en lo que son de riego y un poco más de 300,000 las que son de temporal. De tal manera que aquí, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Buscar e impulsar una verdadera política de comercialización de lo que son las cosechas del campo sinaloense. Eso es lo que tenemos que hacer desde hoy, porque están acostumbrados a río revuelto, ganancia de pescadores. Están acostumbrados a que no hay precio de los intermediarios, entre otras cosas, y ahí participa mucha gente de gobierno. De tal manera que eso es fundamental. Ahora bien, lo que tiene que ver con el presupuesto, y aquí va para el doctor Víctor Antonio Corrales Burgueño, que él es un conocedor. Un conocedor muy amplio, ¿no? Muy profundo, el conocimiento que tiene él sobre lo que es el tema educativo, lo que es la ciencia y la tecnología, la innovación, el desarrollo tecnológico, puesto que él tiene el doctorado en educación, pero además es evaluador internacional en este momento. De tal manera que, fíjate, doctor, que yo estoy viendo son 9.07 billones, no 1 millón de millones el billón. No, es el presupuesto, es la propuesta que se hace en la ley de ingresos para el gasto. Eso es lo que se tiene, un déficit que va a cerca de 2 billones. O sea, déficit significa deuda. Eso es lo que significa. Pero aquí lo interesante de esto
es que nada más en pensiones, todo lo que son pensiones, tanto la que son, las que pagan impuestos como las que no pagan impuestos retributivos, creo que se le llama así, son casi 2 billones y tiene que ver con la pensión universal, que es uno de los programas sociales que tiene el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y que son alrededor de 450 mil millones de pesos, y el resto son de pensiones que se han pagado sus impuestos. Pero a ese 9,07 hay que restarle eso. Eso ya no genera productividad. Esa es una. Y lo otro son los puros intereses de la deuda pública, que anda entre 1,1 y 1,2 billones. Y que se Sí, van a mantener las tasas altísimas todo el año que altísimas, entra. y que esto va a generar más gasto. Entonces son casi 3 billones que hay que quitarle a lo que es el presupuesto de ingresos, la ley de ingresos. Por eso estamos como estamos, por eso tenemos problemas, y por eso pues hay poco financiamiento para pues, bueno, para algunos renglones importantes, como es el tema de la salud y es el tema educativo. El tema educativo, ¿cómo nos irá a impactar, doctor? Esto es lo del presupuesto, la propuesta que hay en este momento. Bueno, ya de hecho está impactando. Eh, de por sí el presupuesto que se destina para la educación no es el suficiente. Todavía si lo vemos por niveles, pues es más crítica la situación. Y si nos situamos todavía más en la parte de la educación superior y el desarrollo de lo que es la formación en el posgrado, que es donde se le apuesta a la formación de recursos humanos para la innovación y el desarrollo del país, pues ahí, lejos de crecer, está disminuyendo. Me llama mucho la atención que ya incluso los becarios que están fuera de México, en el extranjero, estudiando un programa de posgrado, se hayan apostado ahí frente a lo que es el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología y hoy Humanidades, para reclamar que estos apoyos precisamente no disminuyan y las becas considerablemente se han reducido. Ahí es donde nosotros vemos una visión muy estrecha del gobierno mexicano en el sentido de formar más recursos humanos que le apuesten a este desarrollo. Pero sobre todo lo que es la educación superior pública universitaria a nivel nacional, también se ve una reducción importante en este presupuesto. ¿Qué es lo que estamos observando en términos generales, como ustedes lo marcaban ahorita hace un momento? Estamos viendo la repetición, y no es de esta administración gubernamental nada más que encabeza el presidente López Obrador, sino de otros presidentes anteriores, en donde el presupuesto va más dedicado al gasto que a la inversión. Y mientras no se cambie esta fórmula y se le apuesta a la inversión, pues no hay productividad, no hay generación de empleos, no hay manera de seguir produciendo más riqueza. Y eso aunado a toda esta estrategia de apoyar, que todos estamos a favor de apoyar los programas sociales, pero eso tiene un término y el recurso se agota. Y una vez que se agote, pues entonces la gente se va a quedar acostumbrada a recibir su pensión y su ingreso, pero ¿de dónde va a salir? Entonces aquí es en donde se requiere tener esa capacidad y dar ese paso de poder generar mejores condiciones para incrementar esta riqueza en el país, que de por sí México es una nación que tiene muchas ventajas competitivas con respecto a otros países, que aún no se ha explotado suficientemente en su naturaleza y también en su propio desarrollo a través de lo que decía yo ahorita de estos recursos humanos. Entonces, el impacto sí es grave para el renglón de educación como para otros rubros que están señalados en el presupuesto, y habría que seguir pugnando por que las autoridades o quienes toman decisiones en este país, ya sea de las diferentes instancias, tengan bien claro
que la inversión, por ejemplo, en educación, en la formación de recursos humanos, es lo que finalmente a mediano y a largo plazo le va a permitir al país salir adelante en ese sentido. Y ahí está el ejemplo de muchas naciones en el mundo que le han apostado al desarrollo de la ciencia y la tecnología. En pocas palabras y en resumen, lo que quiero decir es que lo que se está destinando ahora para este rubro es muy deficiente para las aspiraciones que se tiene en un país donde en esta mesa se ha dicho muy bien que este bono poblacional del promedio de edad en nuestro país está muy por encima de otros países y se está desperdiciando. Se está desperdiciando porque por muchos factores la gente no está estudiando, pero además los que están estudiando lo están haciendo a medias porque no tienen la certidumbre de seguir avanzando en sus estudios. Ya lo han puesto ustedes estos tránsitos que hay desde la primaria hasta la licenciatura, cuántos millones de niñas y de niños se quedan en el camino, que no llegan a concluir una licenciatura, y aquellos que sobreviven y logran finalmente obtener un título universitario, se ven impedidos para avanzar a los estudios de posgrado. Es increíblemente baja la matrícula de estudiantes de posgrado en este país. Y eso quiere decir entonces que estamos a muchos años de distancia de otras naciones para poder generar estas condiciones. Lo que yo no entiendo es, lo entiendo porque los que toman las decisiones sabemos quiénes son, y ahí es donde deberíamos de poner toda nuestra atención para que las personas que lleguen a esos puestos de decisión sean personas que tengan perfil, conocimiento sobre la materia, para que se tomen las mejores decisiones. Aquí, como lo decía ahorita Manuel, se necesitan dar tips, pistas, orientaciones de qué hacer con el recurso, porque yo no admito, por ejemplo, me cuesta trabajo, que sobre una persona se concentre todo el poder de decisión y que sobre ese poder de decisión se diga de manera arbitraria y no colegiada en qué se tiene que invertir el peso que se agarra, que no es de ellos, sino que es un peso que llega a través de la recaudación, pero que debe de canalizarse al menos a aquellos sectores que están comprometidos en una región como es Sinaloa, estos sectores de la pesca, de la agricultura, de la ganadería, de la minería, que le pueden dar muchos dividendos a nuestra entidad, pues que se vean limitados, porque no hay recursos, no hay políticas públicas de apoyo para seguir incentivando, cultivando estos sectores a que sigan produciendo y mejorando la riqueza de nuestra región. Entonces, lo que hemos visto también es que la deuda externa está creciendo casi en un 50% más de como se agarró en la actual administración gubernamental. Y entonces eso nos indica que somos malos administradores, que no sabemos cuidar el dinero y que a nuestro antojo y libre arbitrio lo aplicamos en lo que mejor nos convenga. Eso es lo que estamos viendo a nivel nacional. Muchas gracias. Ya para cerrar, aquí le voy a pasar la palabra, pero el comentario que hace aquí el doctor Corrales, cómo ha aumentado lo que es la deuda pública, así le vamos a llamar para manejarla de manera... Porque también ha incrementado la deuda general. interna, Sí, no nada más la también. deuda externa. Es correcto. Entonces, aquí en esto hay gente que dice, es que todavía se puede estirar más el endeudamiento del país. Apenas tenemos un 48.5% con respecto al Producto Interno Bruto que nosotros manejamos. Mira, Japón tiene casi el 200%. Mira, Estados Unidos tiene el 128%. Son alrededor de casi 31 billones de dólares lo que maneja de deuda Estados Unidos. Y México apenas tiene el 48.5%. Y yo le digo, sí, el problema es que los otros países piden prestado para invertir, para que haya productividad, para que haya crecimiento económico, y nosotros aquí en México lo utilizamos para gasto corriente. Ese es el problema principal. Cuando llega esta administración en el 2018, yo recuerdo, lo tengo muy grabado, yo me grabo fácilmente los números. La deuda era de 10.8 billones de pesos.
En este momento ya debe de estar arañando los 16 billones de pesos en este momento. En este momento, de tal manera que sí, casi un 50% se ha incrementado con respecto a cuando se llegó a esta administración federal. Y claro, lo del Producto Interno Bruto, Manuel, pues sigue en 48.5 porque la proporción aumenta en cuanto a los ingresos del país, lo que genera el país. Ahorita, si no me equivoco, debemos andar nosotros, por cada punto debemos andar alrededor de, no sé, 330,000 millones de pesos, más Así o es. menos. Sí, Cada y en punto del aquel PIB. tiempo, como estaba en 25,000, 26,000, pero ahora como ya aumentó, se mantiene la proporción. Esa es la clave de esto, hay que entenderlo perfectamente. Cuando nosotros decimos, es que Japón invierte el 4% de su Producto Interno Bruto en educación y México también el 4%, estamos igual que Japón, pero no es así, porque aquí en México lo que se genera en el Producto Interno Bruto es 1.5 billones de dólares, Japón 5. Así Entonces es. no es la misma el 4% de 1.5 que el Es- 4% de 5. Entonces eso hay que explicarlo. Yo no soy economista, pero me encanta. Me encantan los números y le entiendo perfectamente. Entonces, ¿cómo ves, Manuel, ya para cerrar este tema del presupuesto de egresos de la federación, qué sigue? Bueno, yo la veo muy difícil. Yo la veo muy difícil y desafortunadamente, más allá de la declaración aquella de Andrés Manuel López Obrador de decir que lo bueno de esto es que se va a poner peor, pues tenía razón, nos la dijo hace 8 meses. Se habla del nearshoring. ¿Con qué infraestructura productiva? Aquí tenemos Mazatlán, aventaron ladrillo tras ladrillo tras ladrillo y no arreglaron drenajes, no arreglaron agua potable, no arreglaron electricidad. Eso va a colapsar, ya está colapsando. Tú lo comentabas en una columna, en tu columna Microscopio Social, respecto al bono demográfico. A ver, ya se había subido a 65 años la edad para pensionarse y ahora la quieren bajar a 60. O sea, ¿quién va a soportar? Tú lo comentabas la vez pasada, Héctor, la pirámide, los que están abajo, los que están laborando, la población económicamente activa, es la que soporta a los pensionados. Claro, el discurso se oye muy agradable, ellos ya entregaron su vida, necesitan una vida digna. Sí, gobierno, nada más que a qué horas les diste calidad de vida en salud, en seguridad, en convivencia, en movilidad, en transporte, en recreación y esparcimiento. Nunca. Entonces, para el año que entra, se van a incrementar las pensiones, se van a incrementar el número de pensionados y está cayendo totalmente la tasa de población económicamente activa. Y ese es el peor de los escenarios. Si a eso le agregamos, lo estamos viendo aquí en Sinaloa, poniéndole en la madre a la mejor universidad estatal del país, la tercera entre públicas y privadas. Por eso, Codecín, ¿qué estás haciendo? Cámaras, ¿qué están haciendo? ¿Dónde están? ¡Ey! Despierten. Colegios de profesionistas. Tenemos en Sinaloa la fábrica de profesionistas más importante del país. Y un gobierno estatal que quiere convertirla en la peor del país, pues digo, yo no encuentro cómo vamos a lograr esa ecuación. Y por eso también, si el gobierno federal, ya salió Armando Melgar, del Verde Ecologista, presidente de la Comisión de Hacienda, a decir a dónde va el incremento en deuda. Va a pagar incremento en pensiones. Eso no va a producir riqueza. Entonces, ¿cuál va a ser la fuente de pago? Entonces, el bono demográfico del que tú muy atinadamente hablabas hace como año y medio, para efecto de lo que ahora se plantea con el nearshoring, pues se pierde y se dilapida el gasto. Entonces, aquí en Sinaloa, como también lo comentaste en otra columna, Héctor Melesio, hay que replantearnos el desarrollo estratégico económico de Sinaloa. 800,000 hectáreas de riego es más que todas las que tiene Europa Occidental.
Si vemos qué valor generan las 600,000 de toda Europa Occidental, es 800 veces más que lo que generan las 800,000 de Sinaloa. Ahora entonces, tenemos que cambiarle el rostro del desarrollo económico a Sinaloa. Incrementar en unas áreas, decrementar en otras. Hace 25 años venimos hablando de la sequía técnica que tiene Sinaloa. No le hacemos caso. Entonces, yo por eso insisto, Héctor Melesio, ante la situación que se tiene de que el año que entra viene un presupuesto federal electorero y menciones del presidente diciendo que no va a ir en apoyo de los gobiernos estatales en 3 rubros fundamentales, al menos por la vocación económica que hasta ahorita pesa sobre Sinaloa o en Sinaloa, es muy importante. Yo no veo a los de Codecín en el Congreso, y yo no veo a los líderes ganaderos, agricultores, pescadores, constructores, que estén yendo al Congreso a ver cómo se van a repartir y en qué se van a repartir los 7,000 y pico millones de pesos de recursos propios donde el gobernador tiene libre discrecionalidad. Ahí es donde deberían de ir. Entonces, yo cerraría con que si no ponemos atención a problemas tan graves como las deudas de corto plazo, los ayuntamientos el año que entra van a terminar el periodo, no pueden contratar deuda, ya lo comentaste tú la vez pasada, ilegal e irresponsablemente todavía traemos pasivos de deuda sin fuente de pago y de corto plazo de Mario López Valdés, de Quirino, y están viviendo en la impunidad. Y con todo y eso Rochamoya los acusa, los amenaza, les dice ahí ve lobo, y la hace y el Congreso del Estado no hace nada, y Sara Bruna menos. Entonces, bueno, pues la pregunta sería, si Sara Bruna y la Fiscalía y un juez de culto de consigna hacen lo que están haciendo para que en México se viva la impunidad, teniendo como punta de lanza Sinaloa, bueno, sinaloenses, ustedes dicen si ese es el tipo de gobierno que quieren, porque es vía el gasto público, vía el presupuesto, como se define hacia dónde quieres llevar el desarrollo del Estado. No es vía los ingresos, es vía el gasto. Serían mis comentarios. Pues muchas gracias. Interesante lo del presupuesto de egresos de la Federación con respecto a lo que comenta Manuel. Fíjate, doctor Corrales, fíjate, Manuel, que hace ya algunos meses, a lo mejor es más la deuda, pero si nosotros sumamos todas las deudas de los 2,000, casi 2,500 ayuntamientos que tiene México, y sumamos las 32 entidades federativas o las 31 y la Ciudad de México, son alrededor de 700,000 millones de pesos. Prácticamente una tercera parte de la deuda que se quieren echar en este momento con respecto al proyecto de presupuesto. Fíjense nomás, imaginen que de repente se liberara toda la deuda de todas las entidades federativas. O sea, de ese tamaño es el endeudamiento que se quiere tener en este momento, en lo que es el presupuesto que se está discutiendo en la Cámara Baja de Diputados, que la ley de ingresos, creo, Manuel, se va a tratar el próximo jueves. Sí, es bueno, es que en el paquete de leyes de ingresos ahí queda etiquetado alrededor del 87-90% del gasto. Es correcto. Porque previsiones salariales, deuda, y luego van a inventar que van a explotar más petróleo cuando... No. Eso después lo vemos, lo que es el costo del dólar y lo que es cómo se está proyectando el barril de petróleo, ¿no? Y la proyección que se tiene con respecto a las tasas de interés, que si no me equivoco, en este momento está en el 11.25%, ¿verdad? Es lo que se tiene. Entonces, ese es lo más o menos, ¿no? Para que la gente entienda lo que se está discutiendo en este momento en México. Ahora, tú mexicano, o tú sinaloense,
Bueno, tú No sinaloense. lo vamos a poder arreglar lo de México. No, lo que pasa es que no sabes lo que voy a decir enseguida, por eso me digo, tú mexicano, Culebrón. sí, ¿quieres que no debamos nada con respecto a lo que es la deuda pública en este momento? Es muy fácil. Tú opera con 127,000 pesos. Si tú multiplicas 127,000 pesos por 130 millones de habitantes, Ajá. aquí en México te da 16.5 billones Billones. de Eso es lo que O sea debe, que, inclusive, ¿no? aunque, Entonces, aunque tenga un día de nacido. hasta recién Sí, nacido. todos, tenía que todos. pagar. Aunque tenga un día de nacido. Sí, si tú, por ejemplo, son 10 de familia, pues 1,270,000 pesos. Eso es lo que tienes que poner tú mexicano, tú sinaloense, tú culichi. ¿Y por qué no hacemos un ejercicio de la deuda que tanto incrementaron Maloba, Quirino y que Rocha dice que... Eso será otro podcast. Ya en el 1200. No, digo, pronto lo vamos a ver. No. Entonces, bien interesante esto y lo que habla del nearshoring, ¿no? Esto, lo único, miren, nosotros en este momento son 700,000 millones de dólares lo que se compra a China, donde la mayor parte, 550 millones de dólares, 50,000 millones, 550,000. 50,000 millones de dólares, Estados Unidos, 110,000 millones de dólares, México, y 70,000 millones de dólares, ¿no? En el Canadá. caso de Canadá. Eso es lo que compramos. Entonces, se quieren traer las empresas para acá. Entonces, nosotros tenemos un poco más de 3,000 kilómetros de frontera con Estados Unidos. Pero ya nos dijo Trump, si no capacitan a su fuerza laboral y si no tienen infraestructura... Y la universidad tiene que ver en eso. Claro. Ah, pues lógico. O sea, ahí está el meollo del asunto. Apostarle al tema educativo. Pero bueno, lo hemos discutido el doctor Corral y yo en varias ocasiones. Hemos dado a conocer que en este momento de cada 100 niños que entran a primaria terminan una carrera profesional 26, O sea, 27. de ese tamaño es la deserción escolar. De ese tamaño, y el 28% son desertores en el nivel medio superior. Es más, lo hemos dicho muchas veces, doctor Corrales, el último tránsito que revela la Secretaría de Educación Pública aquí en México es la generación 2004-2005, donde ingresaron 14.6 millones de niñas o niños a primero de primaria. 17 años después, cuando ellos debieran de recibir su título profesional, únicamente lo hicieron 4 millones. Más de 10 millones se quedaron en el camino. Pero cuántos desertaron de secundaria y preparatoria? Porque esos son punteros, son halcones, son Mira, bandoleros. Por eso, Manuel, yo, por ejemplo, estoy muy de acuerdo con las becas universales para el nivel medio superior. ¿Por qué? Porque ahí el 28% son desertores en todo el país. Estoy hablando también del sureste. Si alguien me quiere corregir, que aquí en Sinaloa no. Estoy hablando de todo México, pero aparte de los que reciben un certificado de educación media superior, el 14% no continúan su tránsito hacia una carrera profesional. ¿Por qué? Porque tienen que comer. No, Tienen el dinero que fácil trabajar. en una parte, Sí. otros allá, y otros gobernadores como el que tenemos aquí. Hay que ponerle en la madre a la mejor sistema de preparatorias que tiene el país. Cuando tú fuiste rector, yo me acuerdo inclusive cuando saqué las cifras desde el Congreso, vía la Auditoría Superior de la Federación, y entonces el subsecretario de Educación Media tuvo que reconocer en tu rectorado que era el mejor sistema de preparatorias que tenían en el país y lo tomaron como ejemplo para hacer la implantación del mismo en todo el país. ¿Por qué no nos platicas de eso? Porque ahorita lo que estamos viendo es que si a esas preparatorias le podemos agregar un oficio o alguna carrera técnica en la parte curricular, digo, para que no pase lo que pasa en CONALEP, ¿no? Que yo soy director de CONALEP y luego me audito y me saco la cuenta pública aprobado, COBAES o la cuenta pública del Estado, donde se autoauditan. La misma Auditoría Superior del Estado audita el gobierno del Estado y audita el Congreso del Estado. Qué pena que los audite la Auditoría Superior de la Federación. Pero como decía Corrales Burgueño, son 170,000 jóvenes en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Son 170,000 que están en la mejor universidad pública estatal
y la tercera a nivel nacional de públicas y privadas. ¿Quieren mandarlos de punteros? A ver, doctor Corrales, ¿qué piensa usted de esto? Con respecto a lo que acaba de comentar, por ejemplo, investigadores por millón de habitantes. O sea, no importa lo grande que esté el país, es por millón de habitantes. Corea del Sur tiene 7,980. Alemania, 5,211. Esto es importante porque los investigadores son los que generan nuevos conocimientos, los que se encargan de la innovación, el desarrollo tecnológico, lo que son patentes, son marcas. Japón, 5,331 investigadores, que tiene una población muy parecida a la de México, Japón. Francia, 4,715. Italia, 2,306. Turquía, 1,379. Argentina, que tiene una inflación fenomenal en este momento, más del 100%. Argentina, 1,201. Brasil, 887. Chile, 493. Venezuela, 300. ¿No? La India, 252, porque es por millón de habitantes, pero hay que recordar que es el país más poblado, pero México tiene 315 nada más. Pero las patentes a nivel internacional, las solicitudes que hay, China 68,720, Estados Unidos 59,230, Japón 50,520, México 1,300. Sí, pues ahí está el panorama, o sea, con respecto al indicador internacional de cómo tenemos una distancia muy grande y que volvemos a lo mismo. O sea, todo está en proporción de la inversión que se hace para desarrollo, ciencia, tecnología. Y en ese sentido, yo traigo a colación algo que ustedes decían hace un momento. Nosotros le estamos apostando a un país en donde llegó un momento en que se generó también toda una discusión y una aspiración del país de alejarnos de ser ese país manufacturero. Y ahora con toda esta política que hay de volver otra vez a incorporar a estas grandes empresas para tener ahí mano de obra barata, pues yo creo que el futuro de México no debería de ser ese. Pero ya la mano de obra barata es un paliativo, indudablemente que es un paliativo tener allá, por ejemplo, en la frontera, pues una empresa ahí que se asiente y que genere empleos, etcétera, ¿no? Pero nosotros no debemos de aspirar a tener un país en esas condiciones. Nosotros necesitamos seguir luchando para que se entienda que este país requiere recursos para seguir fomentando la formación de recursos humanos y seguir apoyando la educación pública en este país. Aquí, si ustedes revisan los indicadores, se darán cuenta que es la universidad pública. Esa universidad que es la que cobra cuotas simbólicas todavía, es en donde se genera la mayor porcentaje de conocimiento en este país. Y es de donde egresan los científicos, los tecnólogos, los innovadores que han propiciado de alguna manera el desarrollo de este país. Y es inconcebible, entonces, que en reciprocidad no haya esta inversión para educación, ciencia y tecnología. Fíjate nada más, al menos la Ley de Ciencia y Tecnología contemplaba destinar el 1% del Producto Interno Bruto para ciencia y tecnología. Lo tumbaron. Nunca se ha dado. Siempre se ha dado menos del 1% del Producto Interno Bruto. 0.39. Pero al menos teníamos la esperanza de que en alguna vez se pudiera acatar la ley. La tumbaron en este sexenio. Eso ya no existe. Y no hemos podido rebasar pues esa aspiración que tenemos de compararnos con otros países, ya no digamos de Europa, sino de América Latina, que están invirtiendo más en educación, ciencia y tecnología. Entonces, yo creo que estos son temas que necesitan más tratamiento, pero yo sí quería comentar aquí que estas cifras que se están dando están en proporción a la inversión que se hace en educación. Y lo otro, que nosotros no podemos seguirle apostando a este país de manufactura. Necesitamos seguir insistiendo en que se invierta en nuestra juventud para seguir formando y generando otras condiciones de desarrollo. Ya lo decían también ahorita en este momento.
Sinaloa necesita estrategias diferentes, urgentes, innovativas, para poder cambiar el patrón de producción y desarrollo de nuestra entidad. Sinaloa es un estado que también tiene muchísimas ventajas competitivas con respecto al resto de los estados del país, y no se ha sabido aprovechar eso, Bueno, un poco porque no hay esa visión integral de abrir un poco más el espacio para la toma de decisiones, y que esas decisiones estén fundadas en ese tipo de proyectos. Yo por eso critico mucho esta política que hay de desagregar el recurso para ciencia y tecnología, a partir de si creas tú algún programa y se te da una estrellita porque ya avanzaste después de 20 años, eres mejor. No, aquí hay que hacer análisis regionales sobre el desarrollo de esas regiones y montar esos proyectos, porque si algo tiene de sobra este país son recursos humanos calificados para potenciar el desarrollo de las regiones. Eso no se ha hecho. Ese valor internacional, pero ahí yo discrepo, ¿eh? A ver. Si algo está dejando de tener este país es recursos humanos verdaderamente capacitados. Porque se van. Bueno, pero entonces no están aquí. Entonces aquí no les tenemos dadas las condiciones para que se queden y generen valor aquí. Es decir, no son escuchados. Yo me acuerdo cuando Héctor Melesio Cuen implementó el programa de doctores jóvenes, yo era director de investigación y posgrado, y le decía, a ver, el problema va a ser que si nosotros les prometemos a ellos una plaza, vamos a tener problemas con el sindicato. Pues sí, pero aquí tenemos. Y él me decía con justa razón desde entonces, me decía, ese no es el problema, Toño. Me decía, el problema es que no regresen, que se vayan y se queden. Y nos la aventamos. Nos la aventamos, pero nos la aventamos también con un soporte de identidad muy fuerte para esos muchachos. De acuerdo. Afortunadamente todos han regresado. Por eso hay que ver qué podemos hacer nosotros aquí. CONACYT ha reducido sustancialmente el apoyo e inclusive los criterios. Vaya, hasta Gers Manero tiene el más alto grado en el Sistema Nacional de Investigadores, plagiándose el documento. O sea, ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos hacer en Sinaloa? En el corto plazo tenemos el 2024. El gobierno federal tiene un presupuesto, una propuesta electorera. En Sinaloa, hasta lo que gasta el gobernador en comida lo vuelve en un asunto de seguridad nacional. Si alguien tiene bien claro qué hay que hacer en esta entidad federativa es Héctor Melesio Cuen. Y ahí está un planteamiento muy concreto desde el 2016 y se ha venido innovando. Bueno, o sea, visión y proyecto hay. Lo que hace falta, ¿qué es? Pues el espacio. Hay que ganarlo. Aquí lo que hay... Pero mientras que vayan al Congreso a ver en qué les van a gastar en callos de hacha y luego lo van a volver secreto de Estado. Miren, lo van a gastar en comer pollo para bailar y luego lo van a convertir en secreto de Estado. Seguridad Nacional. Seguridad Nacional Alimentaria de la Fiscalía sin expedientes. Oiga, maestro, yo quisiera decir algo yo sé que voy a distraer, pero a mí me gustaría que usted también lo retomara. Pero yo sí quiero comentarle aquí a todos los que son, pues ya una audiencia cautiva de este podcast, que esta semana que acaba de pasar fue muy productiva para el partido sinaloense. Es una semana en donde hubo muchísimas actividades. Se mantuvo toda esta atención que hay sobre la prevención del cáncer de mama. Se realizaron todos estos programas a nivel estatal del PASCOTA. La triada ha estado también funcionando. Ya son 104,000 consultas médicas en líneas que hay y más de 15,000 servicios que se han prestado de este programa del médico en línea. Y bueno, es increíble cómo la gente sale a fumigar y ahora salen a sanitizar también. Hubo una rodada por allá en San Ignacio también, muy bonita. Y la verdad que ese es el ambiente que se vive ahorita en el partido sinaloense. Y el partido, pues yo debo decirles que está más fuerte que nunca porque los comités seccionales ya están tomando protesta. Ya lo hizo Concordia.
Hoy usted tiene Vamos compromiso en Navolato. Vamos a Guasave, vamos al Dorado. Entonces, yo sí quería comentarlo y agradecerle a todos los pasistas, a todas las pasistas, porque no han bajado la guardia, han seguido trabajando y la presencia del Paz se ve cada vez mucho más en nuestra sociedad. Y los invito a que lean Microscopio Social. El día de hoy, ahí viene el número de partidos locales que hay en todo México. Viene también la militancia que existe. Vienen ahí temas que tienen que ver con los partidos nacionales también. Y viene lo que es el próximo proceso electoral. Así que están invitados a ver si no me quitan también esa columna, porque ha de saber, Manuel, que ayer fui a la inauguración de lo que es la Liga Mexicana del Pacífico y nosotros teníamos ahí anuncios de Laboratorios Cuen. Ya era prácticamente un hecho, igual que el año pasado, y de repente alguien nos dice ahí que no, que fueron cancelados, que después nos dicen por qué. Nosotros ya sabemos por qué. Es increíble la forma en cómo se comporta este gobierno, pero en fin. Y la cobertura de los periódicos y de la radio también está igual, hombre. Sí, no, bueno, eso está peor tantito porque me han llamado muchos amigos míos de la radio donde dicen que no hay cobertura para nosotros. ¿Por qué? Bueno, pues porque les pagan mucho más así, ¿no? Entonces, son situaciones que hay, pero no vamos a meter a eso. Únicamente cerrar, ¿no? Lo que dice el doctor Corrales, pues ahí está, un partido muy fuerte que tiene en este momento el 57% de la militancia que hay en Sinaloa para con los partidos políticos, el resto, casi un 43% se lo reparte entre 7 partidos nacionales y un partido local. Es un partido fuerte que trabaja todos los días, pero ya para terminar no quiero dejar este tema educativo, lo que comentabas, doctor, con respecto, miren, la educación es como el deporte. Por ejemplo, si nosotros queremos tener deportistas de alto rendimiento, ¿qué hay que hacer? Desde niño hay que retomar, ¿no? Lo que es la actividad de un deporte determinado. Y si hay madera, ellos se pueden convertir en deportistas de alto rendimiento. Lo mismo pasa. Nosotros necesitamos desde niños retomar con calidad la educación básica, la educación temprana. Y si se puede en la familia, mejor todavía. Hay que recordar que la primera escuela que tienen nuestros hijos precisamente es la casa. Claro. Entonces, retomar desde entonces para allá arriba, cuando lleguen a la licenciatura, se vayan al posgrado y se conviertan en inventores, ¿no? En gente que desarrolle tecnológicamente, que innove, en pocas palabras. Y aquí en México, nosotros tenemos un promedio de edad como mexicanos de 29.3 años. Y yo siempre he dicho, Estados Unidos junto con China tienen alrededor de 39, casi llegan a 40 años. Pero con un valor agregado educativo 7 veces mayor que el que nosotros tenemos. Exactamente, para allá iba, precisamente. Si tú te vas, por ejemplo, a España, tienen 44 años. Si te vas, por ejemplo, a Alemania, pues ya llega a alrededor de 47 años. Japón, que es el más viejo, 48.5 años. Significa que nosotros tenemos ese bono poblacional que hablaba el doctor Corrales, pero lo estamos tirando a la basura si no lo preparamos. Ese es el problema. Y bueno, la situación es que cuando nosotros nos vamos al promedio de escolaridad que tenemos nosotros como mexicanos, apenas pasamos de secundaria en 9.7 años. Y si nosotros vemos la gente que tiene entre 19 y 23 años, que debiera estar estudiando una carrera profesional, a nivel nacional apenas llega al 40, 41. Aquí en Sinaloa estamos casi en un 50. Y gracias a nuestra alma mater, la Universidad Autónoma de Sinaloa, que tanto brinco estando el suelo tan parejo, nomás que estos las quieren destruir. Esa es la realidad. Estamos funcionando tan bien, calmadito todo. Y de repente, bueno, hacen lo que ya todo mundo conocemos. Y bueno, el gran esfuerzo, que no se han distraído de las áreas sustantivas, a pesar de que todos los días le inventan ahí desde el de la mochila azul hasta el de la camisa. Y tú, viejo, que me estás escuchando, desde ese entonces que nosotros retomamos la rienda, tú recordarás que me tocó ser rector en el 2005-2009, no hay una sola huelga en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Mis respetos al sindicato de trabajadores. Rector, felicidades, usted siga adelante. Y bueno, si me permiten, como ya prácticamente me hablan de una bicicleteada del Club Rotario 29 de octubre, claro, están invitados a la bicicleteada a las 7:30
en la salida será del mural Rotario. Pues yo creo que es el Malecón Nuevo, allá donde topa uno. Pues ahí nosotros vamos a estar ahí con ustedes. Pues ahí está la invitación. Nosotros los vamos a acompañar. Ya está agarrando fama el podcast, ya nos dicen que promocionemos cosas nosotros. No, bueno, y ya por último, si me permiten a mí, porque esta es defensa personal, nada más. Defensa para la familia Cuen. Defensa para una bola de vándalos que existen, de una bola de mercenarios que existen. Por ejemplo, yo estaba viendo aquí, ¿no? En el periódico, por ejemplo, El Noroeste, dice Héctor Cuen Díaz, dice, no quieren que se lleve a cabo su audiencia, señala la fiscalía, dice, no sean mentirosos. O sea, ¿por qué le mienten a la gente? Está bien que reciban lana, pero no tan evidente. No le jueguen el dedo en la boca a la gente. Yo acompañé a mi hijo en esa ocasión porque de manera injusta, de parte de Rubén Rocha Moya, está siendo acusado por algo aquí de Casa María, que es una empresa familiar nuestra. Yo estuve cuando él fue y le dijeron que tenemos que entregar carpetas o folios, que se necesitaron 2 pick-up incluso para poder traerlas un día antes de la audiencia. Pues lógicamente que no se puede llevar a cabo la audiencia. Claro. Pero ahí ellos gastan sus 5 o 10 millones de pesos para promocionar que la culpa no la tenemos nosotros y no la tiene la fiscalía. Y ahí está. O sea, es dramático, ¿no? Lo que pasa. Pero así salió en varios medios, o sea... Son varios medios que ahorita lo voy a comentar, incluso lo que les pagan por arriba de la mesa algunas cantidades. Por ejemplo, dice, la Fiscalía Anticorrupción señala que Héctor Melesio de negociaciones ilícitas. Yo nomás les digo, ¿no? La cuestión esta de negociaciones ilícitas con Casa María. Yo nomás les digo una cosa. Aquí ellos están sacando la gente que factura en Casa María, los comensales. Nunca se ha dado un servicio a la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y ellos sacan supuestamente entre ellos 1.700.000, pero nosotros investigamos y son 600 y tantos mil pesos en lo que se ha pagado o lo que ha pedido factura el comensal en lo que es Casa María, en casi 6 años, que es lo que ha pagado la universidad, ¿no? Entonces nosotros, por curiosidad, solicitamos también que nos dijeran cuánto ha pagado, por ejemplo, el Carl Jr., no 3 millones y feria en ese tiempo. No, la Panamá, 8.4 millones en ese tiempo. Entonces, prácticamente es nada. Sin embargo, está acusado aquí, según ¿no? de negociaciones ilícitas, ¿no? La verdad, qué forma de atacar, ¿no? Pues la dignidad de nosotros como personas. Sí, pero aparte de eso, ¿no? Nosotros dijimos, vamos a ver qué tanto gasta el gobierno en restaurantes. Hicimos una solicitud, no contestaron, pero ya después hubo una respuesta dirigida al coordinador de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Legislativo, el licenciado Arturo Ordóñez Mondragón, que esto se lo contestaba precisamente el doctor Octavio Ramón Acedo Quesada, director general de Asuntos Jurídicos de Auditoría Superior del Estado, porque ahí fue donde se pidió información. ¿Y qué creen que pasó? Dice, solicito, dice, todas las facturas electrónicas de gastos en restaurantes del gobierno del Estado de Sinaloa en todo el año 2022, nada más 2022. ¿Y qué creen que contestaron? Dice, la clasificación de la reserva de la información y documentación relativa a las facturas de gastos de gobierno del Estado de Sinaloa en el ejercicio fiscal 2022 fue aprobada en sesión celebrada fecha 28 de septiembre del 2023 por el Comité de Transparencia del Poder Legislativo del Estado de Sinaloa mediante acuerdo único plasmado en el acta de sesión número 84-2023 por un periodo de 2 años. O sea, se reserva 2 años para que no haya información en este momento de lo que está gastando el gobierno del Estado en restaurantes. ¿Por qué? Porque le da vergüenza. No, esa es opacidad. Porque esa es opacidad. ¿Dónde está la transparencia? Porque le da vergüenza que a nosotros están abusando del poder en una verdadera persecución política a nosotros como familia, y la verdad que es una desvergüenza cuando nosotros solicitamos
en qué tanto gastan ustedes como restaurante. Yo quiero decirles que ese gasto en Casa María es una persona común y corriente que llega, que tiene gasto operativo, ¿no? Y como lo dije, nada más un restaurante allá, 8 millones, y nosotros en ese tiempo, no, ya corroborado lo que se ha pagado, menos de 700,000 pesos. La verdad es una persecución descarada, y yo le digo al señor gobernador, yo creo que usted se ve en el espejo, y eso ven nosotros. No es así. No, volteé para allá, para adentro, volteé con su familia, no con mi familia. No, y eso lo tiene que ver, porque después usted va a estar en problemas también por todo lo que está pasando en este momento en el estado de Sinaloa, en el sentido de todo lo que se está dando y todo lo que se ha reportado. Pero igual él quisiera que lo sustituyera un López Obrador para que le aguante todo como se le ha aguantado a Cienfuegos y a Enrique Peña Nieto, ¿no? Y yo les digo ¿Y qué nada tal más, si no? nada más. Aquí, para muestra un botón, dice, desde el inicio de su mandato, y esto es una parte nada más, han gastado 137 millones en prensa, donde tienen muchos portales que ustedes están gastando ¿Y en todo el dinero publicidad? público. Escondido bajo el esquema de publicidad, esto es ¿cuánto? nada más, no, una partecita. ¿Y cuánto se No. aprobaría realmente? Y 20 millones. Pues no sé, pero 80 millones de pesos cuesta reactivar el Hospital General. Lo están tirando por otro lado. Y todo el resto del dinero, ¿no?, que están tirando por otro lado en publicidad y todo lo que están haciendo, no lo invierten en servicios, para mejorar la calidad de los servicios públicos aquí en el estado de Sinaloa. Simplemente el periódico El Noroeste, que esto es una partecita nada más, en el 2021 335,000 pesos, 2022 11.5 millones de pesos. Pero esto es lo de arriba. Y de 2023, que vamos a la mitad del año, 7 millones de pesos, nada más. ¿No? O sea, pues, esto lo hacen precisamente para mejorar, para tratar de mejorar la percepción de lo que está haciendo el gobierno del estado y sobre todo para la persecución política. Yo aquí tengo claramente pues todo lo que está pasando con Noroeste, línea directa, qué infamia. Y qué locura lo que están haciendo, ¿no? Y bueno, no hay qué palabras utilizar, no. Pues, ¿Te acuerdas que yo una vez acusé al dueño, el Pelón Pérez, Sí. ¿no?, de todo lo que pasó aquí cuando la administración de Maloba? Hay que preguntarle a Maloba todo lo que pasó, y con respecto a ellos son las inversiones que han hecho para mejorar tecnológicamente en todo lo que es la tecnología de la información y la comunicación de esos lugares. Hoy son millonarios todos. Hoy viven, yo recuerdo que pedían 100 pesos. Pero ahora viven en Los Álamos y tienen cerca de 15 millones Viven de en la pesos en primavera, carros. traen guaruras, traen varias suburban atrás de ellos. Nos equivocamos, sí. no debimos de haber Luz buscado Noticias, el ¿qué pasó? desarrollo Luz de Sinaloa. Noticias, ¿no? Los noticieristas Uf. bueno, son amigos míos, la verdad, Pues sí. yo los quiero, ¿no? Ah. La revista Espejo, canijo, ¿no? Qué tierno. No, aquí vale comentar, ¿no?, un detalle que nos pasó a nosotros, ¿no?, en donde la revista Espejo, déjame ver si encuentro ahorita el detalle que vale la pena comentar, y con esto vamos a terminar, pero yo quiero que escuchen, ¿no?, que escuchen dónde lo tengo, aquí está, aquí no está. Dice, y vamos a pedir réplica, pero para que vean la sinvergüenzada. Marco Vizcarra escribe esto: Marco, te acaban de dar el Premio Nacional de Periodismo, y esto es una cochinada lo que publican. Es una cochinada, porque la Fiscalía Anticorrupción llevó a Héctor Melesio Cuendía ante los tribunales por compras millonarias en restaurante Casa María. Dice, dicho negocio es propiedad de Cuendías y las cuentas que superan los 100 millones de pesos. Por favor. Bueno, Por favor, estamos hablando de 600 y tantos mil pesos. ese es el Premio Nacional de Periodismo. Esto es para generar una percepción en la gente. Le puso 3 ceros más. Pero los rateros son ustedes, ¿no? Aquí dice claramente, por ejemplo, yo no voy a decir nombre, pero dice, reiteradamente, no lo voy a decir, porque se mete con la familia y los hijos del gobernador. Yo sí respeto, simple y llanamente. Esto es lo que está pasando aquí en Sinaloa. Por eso tú dices Codecín,
¿Cómo Codecín va a poder renegar si les echan el SATES? Les echan la unidad de inteligencia patrimonial, donde el primo quien la dirige es primo del secretario de gobierno Enrique Insunza. Bueno, pues entonces No. que renuncien al Codecín. Sí, o sea, es O sea, que increíble. Le renuncien, tienen no miedo es a la posible. UIF, le tienen miedo al SATEL, le tienen miedo Entonces, a ¿qué todos. están haciendo ahí? No se vale. Es el terrorismo que No existe. no Sí. importa. Discúlpame, Héctor, con Pues todo sí. respeto. Pero yo, O sea, para si que tienen darle chance. dignidad, si se sienten realmente sinaloenses responsables, si no tienen el valor y la dignidad y la capacidad profesional para poder reclamar la serie de insensateces que salen en cada semanera, renuncien al Codecín. Pues Si no simplemente, están siendo cómplices. mira, simplemente lo que comenté en la mañana, ¿no? A que si nosotros, por ejemplo, nos vamos con el secretario de gobierno, Todo el nepotismo. ¿no? El nepotismo que 1, existe. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Es 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, es una 16, infamia. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 consanguíneos Poder judicial. en el Poder Judicial. No, en todo. Tenemos una No. hermana, tenemos una prima, Ah, ese tenemos todo. otro hermano, Ah. tenemos otra hermana, tenemos una esposa, tenemos un cuñado, lógicamente de él, tenemos otra cuñada y tenemos un concuño. En el Poder Ejecutivo tenemos un hermano, un primo, otro primo hermano, o un sobrino, otro sobrino, otra sobrina, otro sobrino, una prima. No, tenemos. Pero ahora dijo... Tenemos una cuñada hermana, tenemos, por ejemplo, una cuñada hermana del esposo, otro cuñado y otro cuñado, 1, 2, 3. Oye, es que está bueno tantos cuñados tener, ¿no? Pero fíjate Entonces, que hoy sacan la estadística de que Sinaloa ha crecido 8.5 puntos en impunidad, pero Insunza en la semanera dijo que teníamos una gran procuración e impartición de justicia. mira, si el Supremo Tribunal de Justicia, el presidente, ¿cómo va a ser imparcial el presidente si en el Poder Ejecutivo tiene un tío, tiene la esposa, tiene el suegro y tiene el cuñado? En el Poder Judicial tiene una hermana y en el Poder Ejecutivo tiene la mamá. O sea, ¿cómo va a No hay ser delimitación. imparcial? ¿Dónde? Por ejemplo, en el caso de Gloria Zazueta, que es magistrada, o sea, ¿cómo va a ser imparcial si en el Poder Judicial tiene un sobrino y tiene otro sobrino aquí y tiene una hija, y en el Poder Ejecutivo tiene una cuñada, y en el Poder Legislativo tiene al yerno, y otro en el Poder Ejecutivo tiene otro hijo? O sea, ¿cómo va a ser imparcial? O Abigail, que es otra magistrada, si le dan chamba a su gente en el Poder Ejecutivo, tiene al esposo y a su suegra. Y así podemos decir de cada una de las personas. Por eso, pues no se puede. Si nosotros tenemos el Poder Judicial, tenemos el Poder Legislativo, y aparte mi primo es el que maneja la unidad de inteligencia Y una financiera, y una fiscalía. y tiene una fiscal carnal, y esa fiscal carnal era juez cuando él era presidente del Supremo Tribunal de Justicia, y cuando se va de fiscal destituyendo a Estavillo, que lo sacaron, todavía no se cumplía el tiempo, porque le surgía un fiscal carnal para poder crear lo que es la Secretaría de ¿qué? De Pero fue Agricultura. carnala, porque así se sienten muchos. Bueno, y ahí donde siembran todo prácticamente. Eso es Sinaloa. Por eso nosotros aquí no nos vamos a cansar de hacer comentarios, y son comentarios serios. Son comentarios que lo podemos demostrar, ¿no? Sin problema alguno. Nosotros queremos que este podcast Cuentas Claras sea un programa serio, un programa de denuncia, un programa en donde vengamos a tratar temas serios, y cierro simple y llanamente con una vacuna, el COVID-19. A toda la gente les aviso que a partir de hoy ya está la vacuna contra la influenza y está la vacuna contra el COVID-19. Importante, la gente me decía en la mañana y me escribe, oiga, pero no sirve la que están aplicando, la Abdala. Yo le digo, si tienen la que está actualizada, pues aplíquense la que está actualizada, pero no hay en México. Tienen que ir a otro país para poder que se la apliquen. La aplican de manera gratuita en Estados Unidos, tanto la vacuna de la influenza, como la vacuna contra el COVID-19. De tal manera que eso es lo que hay, pero ya llegaron. Aquí tengo el dato donde esto se va a aplicar sobre todo a personas vulnerables. ¿Quiénes son las personas vulnerables?
como los tres que estamos aquí, no tenemos arriba de 60 años, los viejos. Los arriba de 60 años son personas vulnerables. Personas vulnerables son aquellos que tienen entre 5 y 59 años, que tienen alguna enfermedad, una comorbilidad, es decir, que son cardiópatas, tienen un problema renales, que son hipertensos, que son diabéticos. Aunque tengan o no, 20 años. Pues. sí, de 5 años a 59. Aquellos niñas y niños o jóvenes que les están aplicando alguna quimioterapia que el problema que ahí afecta no la productividad, inmunocompromete al aparato inmunológico, esa es la palabra correcta. Entonces, a todos ellos se les puede aplicar, y a los niños entre 6 meses y 5 años le van a aplicar únicamente la vacuna contra la influenza. Aquí en México no hay vacunación para los niños. Ya en Estados Unidos de 6 meses a 5 años ya se está aplicando, hace muchos meses que se está aplicando la vacuna contra el COVID-19, pero aquí no hay y únicamente se va a aplicar. ¿Qué es lo que llegó para COVID-19 a nivel nacional? Llegaron 19.4 millones de dosis, ¿no? Sobre todo lo que es Abdala y algo de Sputnik, que es la vacuna rusa, y contra la influenza 35.2 millones de dosis. Y son las únicas porque somos casi 130 millones de habitantes aquí en México, pero como es para pura gente vulnerable, llegaron 35.2 millones. Y esto es pentavalente, bueno, no pentavalente, que es tetravalente, podemos decir, porque es contra 4 subtipos, 2 del tipo A y 2 del tipo B. Es decir, está actualizada lo que es la influenza, más no lo que es el COVID-19. Y aquí en Sinaloa llegaron 71.790 dosis de influenza y 134.400 dosis de Abdala. Esto de Abdala, yo les digo y me preguntan, oiga, ¿nos vacunamos con este biológico Abdala? Sí, les digo, porque de algo sirve. Y aquí de lo que se trata no es que no tengamos la enfermedad, de lo que se trata es que si ese agente etiológico nos llega a nosotros, es de que la enfermedad no sea grave, de que no necesitemos hospitalización. Entonces, pues todo el mundo a vacunarse a partir del día de hoy. Así que, Manuel, pues muchas gracias. Gracias a por ti, acompañarnos. gracias a ustedes muchas por gracias. escucharnos. Nos vemos en una próxima ocasión. Doctor Corrales. Muchas gracias. Y a ustedes, muy agradecidos por todo.